Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este ciclo Bien Fundamentadas de CONEFE, que ya va a cumplir casi un año. Estamos en la recta final de este ciclo de acompañarnos, de formación, de capacitación, de compartir sobre nuestras ancestras bíblicas, mujeres de la Biblia, que ha estado, ha sido muy móvil la cuestión. Ha habido muchas que estuvieron en algunos de los módulos, otras en otras en todos, y lo bueno es que hemos podido seguir compartiendo este espacio como un espacio seguro y un espacio de compartir no solo con las profesoras, sino también lo que el texto bíblico nos va generando después de la intervención que ellas hacen. Y bueno, este ciclo que empezamos ahora, este módulo de 2 clases, van a ser con Carolina, la profesora Carolina Artana, y ella va a estar hablando de las abuelitas de Jesús. Nos queda solo un módulo más para terminar, que va a ser con la profesora Cris Conti, de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Entonces ya estamos casi finalizando, y por eso hoy es un gusto darle la bienvenida a Carolina, que como siempre Gabriela Merallo, que es nuestra coordinadora de este ciclo, va a hacer la presentación de lo que vamos a estar viendo en estos 2 encuentros en el mes de abril y en el mes de mayo. Gaby. Bueno, bienvenidas a cada una. Voy a presentar un poquito a Caro. Lo que les voy a leer está en su nuevo libro, Las abuelitas de Jesús, que es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Las 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Mateo. ¿Y quién es Caro? Caro es una mujer que es licenciada en teología, feminista, esposa, mamá y abuela. Además de sus tareas de cuidado, en la actualidad es profesora de Biblia en seminarios de formación de catequistas y agentes de pastoral, y es profesora de griego koiné. Su pasión por la Biblia la llevó a adentrarse en la lectura con perspectiva de género para crear espacios de libertad para las mujeres de su contexto. Su interés por la divulgación y enseñanza del Nuevo Testamento la posicionan dentro de las lecturas con perspectiva reflexiva, crítica y pastoral. Además, Carolina Rosa Artana es miembro de ABA, Asociación Bíblica Argentina, y tiene otras publicaciones, además de Las Abuelitas de Jesús, que después tal vez a lo largo de estos 2 encuentros nos puede ir comentando, y varias otras participaciones en vivo de Instagram y programas de radio. Así que, Caro, un gusto que estés aquí con nosotras. Llegaste a nosotras a través de Mercedes Bachmann, y eso también habla de la sororidad entre mujeres, ¿no? Entre las teólogas, y del trabajo ecuménico, ¿no? Entonces, la sororidad ecuménica, cómo nos vamos presentando unas a otras cuando sabemos que el trabajo de nuestra compañera es bueno y vale la pena que se reconozca, ¿no? Que sea cada vez más conocido. Así que bienvenida, y bueno, esperamos disfrutar de estos 2 encuentros que vamos a tener contigo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es una alegría muy grande compartir este espacio de mujeres y sobre todo de formación de mujeres, ¿no? Yo apuesto siempre a la formación. Creo que saber nos empodera. Entonces, bueno, me dedico a eso. Eh, y saber no es solo saber, sino poder saber críticamente también, ¿no? Poder pensar y repensar lo que tenemos adelante, lo que nos presentan, discutirlo, cuestionarlo. Me parece que por ahí es donde podemos avanzar y ir siendo cada vez más nosotras mismas. Así que es un gusto muy grande. Yo he participado de algunas de estos encuentros y realmente me sentí muy cómoda y
Y bueno, ahora me da mucho gusto también compartir lo que forma parte de mi investigación de estos últimos años, entre otras cosas. Eh, Como decía Gaby, hoy nos convocan las abuelitas de Jesús, así que, bueno, para mí es una alegría grande compartirlo aquí. Y yo organicé esta presentación de la siguiente manera. Para este mes, hacer una introducción general con algunas cuestiones generales y sobre todo de las historias, que tendría más que ver con lo que las biblistas llamamos la exégesis, es decir, el análisis, ¿no? Entonces, un buen análisis, un buen estudio de qué nos dice el texto bíblico, nos va a dar después, y esa sería la segunda parte, la que reservamos para mayo, un estudio sobre los sentidos, ¿no? Entonces, poder ver los sentidos de este texto va a verse, digamos, nutrido por lo que hayamos podido trabajar en el día de hoy y en el tiempo hasta que nos encontremos. Entonces, preparé un PowerPoint que quisiera compartir con ustedes. Un segundito, porque se me corrió esto. Bueno, yo no las veo en este momento, así que cualquier cosa, si se corta, si no se entiende, me paran porque no las veo, por favor. Entonces, bueno, este es el libro, Las abuelitas de Jesús, una lectura de la genealogía de Mateo desde la perspectiva de género. ¿Cómo comenzó este trabajo? Y bueno, comenzó pensando que si pudiéramos leer todo el Antiguo Testamento de corrido en un solo momento y guardáramos todas las historias que están allí en el Antiguo Testamento, veríamos que está toda esta promesa del Mesías, ¿no? Entonces uno después da vuelta a la página y lo que se encuentra en el primer evangelio, según los tenemos ordenados hoy, es una lista con nombres, ¿no? Y uno lo que se pregunta es, ¿por qué si me venís diciendo que hay una buena noticia, que hay un Mesías que va a venir, que nos va a salvar, de golpe la buena noticia empieza con una lista, ¿no? Y esta lista casualmente tiene a 4 mujeres del Antiguo Testamento y a María, la madre de Jesús. Entonces, es como que eso ya nos hace ruido, ¿no? Y entonces leemos esta genealogía y comienza el Evangelio de Mateo. Ni bien uno lo abre, dice libro de la genealogía, del origen de Jesús, el Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y a partir de allí viene una larga lista de nombres, como ustedes ven allí, con la salvedad de que en el versículo 3 está Tamar, en el versículo 5 están Rahab y Ruth, y en el versículo 6 literalmente dice la de Urías, por eso el mujer está puesto entre paréntesis, porque en realidad lo que se entiende que la que va a engendrar
la que engendró a Salomón necesariamente era una mujer, pero no aparece ni el nombre, como en el caso de Tamar, Rahab y Ruth, ni el nombre, ni la palabra mujer, simplemente la de Urías, ¿no? Entonces, esto es cómo están presentadas en el Evangelio de Mateo. Después continúa la larga lista de antepasados de Jesús, y en el versículo 16 ustedes tienen que Jacob engendró a José, otro Jacob, no el que vemos anteriormente, el esposo de María, de la cual fue engendrado Jesús, el llamado Cristo. Así que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es decir, que lo que tenemos acá es un armado de un texto que está preparado de esta manera, porque en la realidad faltan nombres y entonces está organizado de una manera literaria. Entonces, ¿dónde está la buena noticia? ¿No? Entonces allí vemos que el nombre de estas mujeres aparece, podríamos decir, como una buena noticia. Lo que tradicionalmente se entendió es que estas, o sea, la interpretación tradicional decía que estas 4 mujeres preanunciaban un embarazo irregular de María. Y a mí me parecía, bueno, junto con otros biblistas, que esto no era así, y hago otra propuesta. Pero para eso, primero necesitamos conocer quiénes son estas 4 mujeres, dónde las encontramos y meternos un poquito más en sus historias. Entonces, a Tamar la encontramos en Génesis 38, o sea, tenemos que del Nuevo Testamento, para las personas a las que el Evangelio de Mateo está dirigido, seguramente sabían a qué se estaban refiriendo. Nosotras tenemos que hacer el caminito hasta el Antiguo Testamento para poder descubrir o recordar, para las que a lo mejor conocen alguna de estas mujeres, recordar quiénes son. Entonces decía, a Tamar la encontramos en Génesis 38, 1:30, la historia de Tamar y Judá. A Rahab la encontramos en Josué 2, 1:24, y la historia termina, para saber cómo termina la historia de Rahab, la encontramos en Josué 6, 17, 25. Ruth, como ya vimos con Graciela Divo, tiene todo un libro completo, que es son 4 capítulos, son 2 o 3 paginitas en nuestras Biblias, así que es un librito una novelita muy accesible. Y la mujer de Urías, que se llamaba Betsabé, está relatada en 2 Samuel 11, 2 hasta 12:24, y la historia termina en 1 Reyes 1, 11 hasta 2:20. Allí es donde las encontramos. ¿Qué sabemos del Evangelio de Mateo? Sabemos que fue escrito hacia el año 80 de nuestra era, 80 después de Cristo, y probablemente fue escrito en la región de Antioquía de Siria. En esa región había judíos que se habían convertido recientemente al cristianismo. Por eso hace un rato les comentaba que el auditorio, los destinatarios y destinatarias de Mateo sabían y les decían algo estas historias, porque ellos provenían del judaísmo, ¿no? Pero
como después de la guerra judía, la destrucción de Jerusalén, del templo, el judaísmo sufre un cambio y desaparecen algunos grupos, lo que queda como normativo, como preponderante, es el rabinismo de los fariseos. ¿Se acuerdan aquellos contra los que discutía Jesús, ¿no? Tan atados a las normas de pureza y demás? Entonces, este grupo fariseo no tiene vuelve a centrarse en las normas judías, y lo que el naciente cristianismo propone va por otro lado. Entonces, este evangelio intenta formar en la fe, por eso decimos que es una especie de catecismo para estos primeros judeocristianos, ¿no? Entonces, mencionar a estas mujeres tiene que ver con mis destinatarios, ¿no? Decimos que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchas genealogías, ¿no? Entonces, estas listas de nombres son importantes para el judaísmo, que da cuenta de cuáles son sus tradiciones. Si ustedes recuerdan, la promesa a Abraham es tierra y descendencia, la tierra prometida y la descendencia. Entonces, tener bien en claro cuál es la descendencia, claramente es un tema fundamental, y tener descendencia y saber quiénes son, cómo se llaman. Entonces eso era importante para el pueblo de Israel, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento encontramos fundamentalmente en los evangelios estas dos genealogías. La genealogía que está en Lucas 3 y la que nos ocupa, que es la de Mateo 1. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos genealogías? En la genealogía de Lucas, Jesús es hijo de José y no está mencionada María. En la genealogía de Mateo, Jesús es el Cristo, o sea que ya me está diciendo que es el ungido. Cristo es la palabra en griego que es el sinónimo de Mesías, que es en hebreo, ¿no? Es el ungido, ese que estaban esperando, ¿no? Es hijo de David, hijo de Abraham. En la genealogía de Lucas es una genealogía, decimos, patrilineal, es decir, que sigue la línea de los varones, de los padres. En cambio, en la genealogía de Mateo, encontramos a estas 4 mujeres. La genealogía en Lucas parte de Jesús y llega hasta Adán y hasta Dios, y en la genealogía de Mateo parte de Abraham y llega a Jesús. No es menor decir que parte de Abraham, que era reconocido como el padre de la fe, y David, aquel a quien se le hace la promesa del Mesías, ¿no? El gran rey David. Entonces, no son casuales estas menciones, por eso hay que leerlas con detenimiento cada una de las genealogías. Y lo que deberíamos preguntarnos es cuál es la importancia, entonces, para la comunidad de Mateo, de comenzar el Evangelio con una genealogía, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es adentrarnos un poco más en las historias de estas abuelitas. ¿Por qué decimos abuelitas? Lo decimos en doble sentido. Abuelas en el sentido de antepasadas, no que son las abuelas que criaron a Jesús, sino que son antepasadas. Y decimos abuelitas porque me pareció que era como un guiño a... frente a estas historias tan
novedosas y hasta escandalosas, podríamos decir, el diminutivo me parecía que le hacía como un contrapeso bastante importante, por eso las abuelitas. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con Tamar, ¿no? Ustedes tienen allí que Judá se casa con una mujer y tienen 3 hijos, Onán y Selá. Le dan al primer hijo, a Tamar como esposa, pero dice, el texto no da demasiadas precisiones, pero dice que muere y no deja descendencia. Entonces existía una ley que se llama la ley del levirato. Levir en latín quiere decir cuñado. Entonces, por la ley del levirato, cuando uno de los hijos no podía dar descendencias porque se había muerto, automáticamente pasaba al cuñado, ¿no? Que es lo que hicieron con Onán, al que le dieron como esposa a Tamar. Entonces, cuando Onán estaba con Tamar, no quería tener relación, bueno, tenía relaciones con ella, pero derramaba en tierra, dice literalmente el texto bíblico, y por eso finalmente murió. Y Judá lo que decide es no darle a su hijo menor a Tamar, por esto de que, bueno, si ya han muerto 2 hijos, a ver si ella es la responsable, entonces decide despedirla y decirle que vuelva a casa de sus padres, que más adelante le iba a dar a su hijo Sela. Finalmente, la mujer de Judá muere, y después del duelo sube a llevar las ovejas, y en el camino se encuentra a Tamar, que no la reconoce porque ella ha dejado el luto y se ha cubierto el rostro y se viste de prostituta. Entonces le dice que le va a dar por estar con ella, y él le dice que le va a dar un cabrito, y le dice, bueno, pero mientras no tenés el cabrito, ¿qué me vas a dejar? Y le dice, te voy a dar como prenda, te voy a dar mi anillo, mi cinturón y mi cayado, ¿no? Que son símbolos patriarcales. Él tiene estas relaciones con ella y se despiden. Ella vuelve a su casa y finalmente queda embarazada después de esas relaciones que tiene con Judá. Cuando le informan a Judá que su nuera ha fornicado y ha quedado embarazada, dice, por supuesto, sáquenla y quémenla. En ese momento, Tamar dice, muy bien, pero quiero avisarte que el padre de mi hijo es el dueño de estos símbolos, ¿no? Y le muestra el sello, el cinturón y el cayado. De tal manera que Judá termina reconociendo que ella ha sido más justa que él, porque él no cumplió con la ley del levirato, no le dio a su hijo menor, y ella sí logró que hubiera descendencia en esa familia utilizando esta estrategia. Y es así como tiene a 2 mellizos. De tal manera que vemos cómo esta mujer nos da un ejemplo de poner el cuerpo
para que haya más vida y para que haya justicia. ¿Qué pasa con Rahab? Si leemos el final del Deuteronomio, vemos allí que Moisés, después de haber acompañado a todo el pueblo, de haberlo liberado de Egipto, después de haberlo acompañado en el desierto durante 40 años, ve la tierra prometida y muere. Y deja en su lugar, para ingresar a la tierra, a Josué. Entonces, Josué tiene que entrar a la tierra y lo hace por Jericó, pero necesita saber con qué situación se encuentra. Esta tierra de la promesa, la tierra que mana leche y miel, es una tierra que no está deshabitada. Hay otros pueblos en Jericó, en general en Judá, ¿no? Pero él va a entrar por ahí por Jericó y envía a 2 espías que se hospedan en la casa de Rahab, que está en las murallas de Jericó. Entonces Rahab los recibe y se entera el rey y envía a personas a buscarlo, porque sabe que son espías y que van a querer reconocer el terreno. Entonces Rahab los esconde en la parte superior de su casa y le dice a los guardias del rey que se han ido y que los busquen por el río. A los espías les dice que vayan para el lado del monte, los descuelga por una cuerda desde la muralla donde ella vivía, y lo único que les pide, les dice: yo sé de la fortaleza, de lo poderoso que es Yahvé, el Dios de ustedes, que los ha librado de la esclavitud de Egipto, les ha hecho salir triunfantes en muchas ocasiones. Entonces yo lo que les pido es cuando ustedes invadan, es protección para mí y para mi familia. Y ellos le dicen que sí, que efectivamente la van a proteger, que ponga una cinta color rojo en su ventana, y que allí ponga a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus familiares, y que todos los que estén allí van a ser protegidos. Y efectivamente, cuando vuelven los espías, finalmente huyen, no son atrapados por los enviados del rey, y los espías vuelven a contarle a Josué cuál es la situación. Finalmente invaden, pero antes de destruirlo todo, por supuesto, salvan a Rahab y a su familia, ¿no? Entonces vemos cómo hay un tema acá en Rahab de valentía. Rahab hace una acción bastante heroica al proteger a estos espías por su fe en Yahvé, y un tema de la tierra, ¿no? Entonces volvemos otra vez al tema de tierra y descendencia. La historia de Ruth la vimos con Graciela Divo, así que para las que estuvieron o pudieron ver los videos, allí la trabajamos con bastante profundidad, pero simplemente para repasarla, decirles que en Belén quiere decir casa de pan, y paradójicamente en Belén hubo una hambruna. Entonces Elimelech, que estaba casado con Noemí y tenía 2 hijos, Mahlón y Quilión,
deciden irse a Moab. Moab es un territorio que no son muy amigos del pueblo de Israel. Entonces, Elimelech muere, y una vez que Elimelech muere, sus hijos se casan con dos mujeres moabitas, Orfá y Ruth. Después de 10 años, los hijos Mahlón y Quilión mueren, y Noemí decide volver a Belén, donde ha vuelto la abundancia, ya no hay más hambruna. Entonces, cuando emprenden el camino, se da cuenta de que la situación de ellas es muy frágil, y le dice a sus nueras que regresen a las casas de sus madres, y ellas, en medio de los llantos, le dicen que no quieren abandonarla, pero finalmente Orfa se va. Ruth no acepta, se mantiene firme, y hay ahí en el capítulo 1, casi al final del capítulo 1 del libro de Ruth, hay un texto muy lindo que es como un primitivo credo, donde Ruth le dice a Noemí: donde tú vayas yo iré, donde tú mores moraré, y donde tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿no? Y que ella va a morir donde muera, que quiere ser enterrada donde sea enterrada Noemí. Entonces vuelven a Belén, y Noemí quiere decir mi dulzura. Bueno, todos los nombres tienen un significado en esta historia, creo que algo ya hemos visto. Y cuando la reciben las mujeres, ella les dice: ¿por qué me dicen Noemí? No me digan más mi dulzura, si yo no he hecho más que pasar desventuras, díganme Mara. Mara quiere decir amarga, porque mi vida es muy amarga. Y bueno, y finalmente encuentran a Boaz, que es, o encontrarán también como Boaz, que es pariente de Elimelech, es decir, el marido de Noemí, y él está en el campo, y Ruth decide ir a trabajar a ese campo, y él la favorece. No me acuerdo si vimos que en los campos no se acostumbraba, imagínense un cuadrado o un rectángulo, no se cosechaba hasta el borde, porque el borde era dejado para el huérfano, la viuda y el extranjero. Es decir, como el pueblo había sufrido, había una ley que indicaba que para cosechar tenían que hacerlo dejando el borde para ayudar a estas personas. Y vos le dice a sus empleados que le dejen un poco más están cosechando la cebada, que le dejen un poco más de alimento, le da bebida, y vuelve después a la casa, Ruth vuelve a la casa de Noemí, y reconoce que es su pariente. Y allí se hacen un acuerdo estas dos mujeres para que Ruth se perfume, se vista y se arregle para seducir a Boaz. Entonces va a la era, que es el lugar descubierto donde tiraban al viento las semillas, un lugar de descanso de las personas, y allí lo encuentra a Boaz, que ha comido y ha bebido, y dice el texto bíblico, se pone a sus pies, es decir, mantienen relaciones, y ella le pide que sea su rescatador. También podrán encontrarlo con la palabra Goel. Entonces, el Goel es el rescatador.
¿no? El goelazgo era esta acción de rescatar a un familiar que había estado en peligro. Entonces, él le dice que se va a ocupar, le da alimentos nuevamente para que vuelva con su suegra, con Noemí, y cuando vuelve con Noemí, dice: quédate tranquila que él se va a ocupar. Entonces vos va a las murallas de la ciudad, allí se encuentra con otro Goel que tenía más prioridad sobre él, y le pide que rescate, y le dice: sí, sí, yo voy a comprar el campo de nuestro antepasado, de nuestro pariente, Elimelech, y vos le dice: bueno, mira que si comprás el campo, también tenés que hacerte cargo de Ruth y de Noemí, tenés que casarte con Ruth, ¿no? Y este dice: no, no, entonces no me conviene, tómalo vos, y le da la sandalia, que era el signo de hacer un pacto, de tal manera que vos rescata a Ruth y indirectamente a Noemí. Entonces acá nuevamente está en juego la ley del levirato. ¿Por qué? Porque finalmente se une a Ruth y tienen un hijo que es Obed. Obed en realidad es la descendencia que corresponde a Elimelech, porque para que no sea olvidado el nombre de un antepasado, tenía que tener esta descendencia. Por eso la ley del levirato que comentamos hace un rato. Entonces, Obed, y van a verlo en el final del libro de Ruth, hay una pequeña genealogía, pero lo que termina siendo es el abuelito del rey David. Es decir, acá hay un tema de supervivencia, un tema de sororidad entre las mujeres y un tema de fidelidad. Por último, pasamos a Betsabé. Y la historia de Betsabé, como decíamos, es bien interesante porque en la genealogía no aparece su nombre, pero sí en el texto de Antiguo Testamento, por supuesto, y ahí vemos que el rey David está solo, y yo diría y un poco aburrido en su palacio, y repentinamente ve a la mujer de Urías, que es uno de sus generales, que está purificándose en el río. Y como ella es muy hermosa, queda prendado de su belleza y la manda a llamar. Una vez que la llama, mantiene relaciones con ella. Betsabé regresa a su casa y algunos días después le avisa que ha quedado embarazada a partir de esa relación que han tenido. Entonces, para encubrir su falta, David intenta que Urías tenga relaciones con su esposa. Entonces viene del frente de batalla y le dice que vaya a su casa, y Urías le dice: no, no, si yo duermo afuera, porque si el arca está acá, y si todos los soldados están acá, yo no tengo por qué irme con mi mujer. Luego lo invita, le hace una cena, lo intenta emborracharlo, pero no lo logra tampoco. Entonces lo que hace David es mandarle una carta a su lugarteniente en manos de Urías, o sea, fíjense la crueldad, ¿no? Para que lo ubique en la primera línea, en un lugar muy peligroso de la batalla, para que muera, y finalmente, por supuesto, muere. David llama a Betsabé para que viva con él en el palacio, ella da luz, pero este primer hijo muere con todo el dolor y la gran tristeza de David. Finalmente,
David entiende la situación, Natán le cuenta, el profeta, Natán le cuenta una parábola, le enseña que, y le hace reconocer que ha estado muy mal su acción, y después vuelve a quedar embarazada Betsabé, por supuesto del rey David, y da a luz a Salomón. Y va a hacer todo lo necesario para que Salomón sea el rey, el gran rey y gran sabio rey Salomón. Entonces, de esta manera vemos cómo acá hay cuerpo puesto también otra vez al servicio de la promesa, hay astucia, hay unas cuantas tramas que se tejen para que se logre la descendencia. Entonces, me parecía importante que pudiéramos preguntarnos con cuáles de estos relatos te sentís más identificada. O si conoces alguna mujer, compañera, amiga, familiar, que haya vivido algo parecido a lo de las abuelitas, o hay algo que resuena en vos de una manera especial al conocer estas historias. Me parece que es importante que hagamos este paso, y una propuesta más que yo tenía para hacerles era que ustedes pudieran leer los textos que mencionamos para el próximo mes, teniendo en mente como estas preguntas, ¿no? ¿Qué me impacta a mí de estas historias? Pero a mí me parecía que era importante, me parece siempre importante que ustedes puedan leer el texto por sí mismas, ¿no? Está bueno que las biblistas acompañemos la lectura, que demos pistas, que desentrañemos algunas leyes o costumbres que no son habituales, pero creo que nada cambia la lectura de primera mano, aun cuando no entienda todo, ¿no? Entonces, la invitación es a que puedan leer estos textos, que después podemos anotarlos si quieren, podemos mandarlos, o bueno, vemos la forma, pero me parece importante poder leer estos textos y tener como en perspectiva esto de cómo me llegan a mí, cómo los siento yo estos textos, ¿no? Para poder dar un pasito más el próximo mes. Creo que hasta aquí por hoy.